bien fuera de ti. No hay para mí ningún bien fuera de ti. No hay para mí. Como siempre les digo y hago esta introducción, que el Señor los abrace, y hoy estamos reunidos como familia. Siempre estamos reunidos como familia, pero hoy de forma particular le pedimos al Señor que nos ministre en ese orden de forma específica. Él tiene una particularidad, es una de sus funciones. Él nos ministra de forma personal, nos ministra de forma familiar y nos ministra de forma congregacional. Eso va a ocurrir hoy, pero el objetivo que nosotros proponemos con este tiempo de adoración al Señor es que Él ministre en nuestra casa, ministre a los que estamos en este lugar, a los que pudimos asistir, a los que están escuchando a través de nuestro canal, pero también entendiendo que se abre una bendición en mi hogar cuando yo recibo la palabra, porque entonces luego puedo ir y trasladar eso que he recibido. Por eso, mi amado hermano, así como se nos ministraba al comienzo, no importa si hoy estás solo, si hoy estás sola, si hoy estás como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, acá está tu familia, la familia de Dios. Pero luego la bendición del Señor, que es una bendición completa, integral, va a hacer que conforme vos recibas la palabra y creas en el anuncio, luego puedas ir a tu casa y conforme pises ese lugar, la bendición de Dios va a santificar esa casa, ese hogar y esa familia, y van a poder alcanzar la plenitud cuando reciban al Señor en su corazón, y nosotros vamos a ser los que vamos a provocar que esa situación acontezca. Amén. Así que vamos a prestar atención a todo lo que el Señor nos viene hablando, y hoy lo va a hacer nuevamente, no va a ser la excepción. Él, mientras estemos predicando su palabra, va a bendecir nuestra casa y va a traer liberaciones, va a sanarnos y va a salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje para esta noche en particular es Atalayas. Así. Atalayas del Señor. Pero yo le puse simplemente Atalayas, así seguramente va a figurar en el graph. Venimos siendo ministrados acerca del anuncio. Y una atalaya, entre muchas cosas, también lleva adelante un anuncio. Dijimos, entre muchas de las acepciones de esa palabra de anunciar en el orden espiritual, significa, entre muchas cosas, como bien les decía, dar aviso de algo. Y también aprendíamos que la mesa nos permite entender en el lugar en el que estamos posicionados y que necesitamos anunciar al Señor y que en ese anuncio también nosotros somos ministrados. Y eso tiene que hacerse hasta que Él venga, o sea, siempre. Siempre estará el anuncio en medio nuestro, hacia nosotros y de nosotros hacia otros. Así que ese es el círculo virtuoso, podríamos decir, acerca del anuncio. Pero también hablábamos que es importante dar a conocer ese anuncio. Y en estos días, y más específicamente el día domingo, hablábamos acerca de la importancia de abrir nuestra boca, de que sea abierta nuestra boca. Para el Señor no fue algo trivial, no lo dejó pasar, de que una persona tenía dificultades para oír y por ende no podía hablar con claridad. Ahora nosotros hacemos el traslado a nuestros días y también ocurre lo mismo. El Señor está interesado en que podamos oír, que nuestros oídos sean destapados, que continúen siendo destapados en el orden espiritual. ¿Para qué? Para que podamos hablar con claridad. Esa es la ligadura que Él hace acerca de la importancia de oír para luego hablar. Entonces, todos los que estamos en este lugar hemos comprendido que el efatá de Dios, el que sea abierto de parte del Espíritu Santo, es un beneficio para nosotros. No solo vamos a oír, no solo vamos a anunciar, sino que vamos a poder caminar de forma equilibrada. ¿Cuántos dicen amén? Eso es importante. Pero se nos explicó, la Escritura dio a conocer la importancia de que nuestra boca esté abierta. Y lo vamos simplemente a recordar. Dice así, yo anoté 5 puntos. Cuando nuestra boca se abre, lo que ocurre es que hay un deseo por la palabra.
Eso es lo que ocurre de forma espiritual. Eso lo podíamos ver en el Salmo 119. Después veíamos que el Salmo 51 dejaba ver que cuando abrimos nuestra boca, entonces podemos tener alabanza. Miren qué interesante que nosotros muchas veces no adoramos al Señor. Eso está vinculado en que no anunciamos. No es simplemente cuando cantamos, sino cuando anunciamos al Señor, entonces estamos dando alabanzas a Cristo. Vieron que no es simplemente un hecho en el orden natural, que claramente es hermoso poder cantar al Señor. Y también es una realidad que muchas veces ni siquiera tenemos las fuerzas para abrir nuestra boca y cantarle al Señor. No tenemos que permitirlo, tenemos que aprovechar lo que el Señor provee en el orden espiritual y Él dice que está abriendo nuestra boca. Para Él es importante, para Él realmente es claro que la iglesia que no anuncia es una iglesia que está dejando de adorar. Por ende, las familias también tienen que llevarse esa realidad a sus hogares. Necesitamos anunciar porque entonces estaremos dando alabanzas al Señor. Otra de las cosas, de los beneficios que trae abrir la boca, es que podemos defender a los que están en una posición inferior. La Biblia dice que hay indefensos que no pueden hablar, que abramos la boca por aquellos que no tienen voz para que haya justicia. Y yo digo amén. Entonces miren todo lo que el Señor nos fue dando en estos días. Otro de los puntos, dice Efesios en el capítulo 6, que cuando abrimos nuestra boca, que cuando nosotros anunciamos, entonces podemos predicar y enseñar como conviene. Porque si no vamos a estar enseñando otras cosas. Es más, podemos hasta utilizar la Escritura, pero bajo otro espíritu. Podemos señalar cuestiones acerca de la Biblia o conocer algunos pasajes, pero no necesariamente darlos con claridad, porque muchas veces o no hay autoridad porque no lo llevamos adelante o simplemente lo entendemos como nosotros consideramos que el Señor está hablando. Pero cuando no anunciamos, cuando no se abre nuestra boca, cuando el Señor no es el que abre nuestra boca, podemos cometer errores. Y dice que la doctrina no nos salva, Jesucristo es el que salva. Ahora, una mala doctrina, una mala enseñanza te puede llevar a la perdición. Entonces sí que es importante. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, porque entonces te vas a salvar vos y todos los que te escuchen. Amén. Entonces, por último, también hablábamos que cuando el anuncio del Señor está en nosotros, cuando Él es el que abre nuestra boca, cuando ocurre el efatá de Dios, nosotros podemos abrir justamente nuestros labios para poder evangelizar. Y esto es palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 35, dice: entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No otro evangelio, el evangelio de Jesús. Y yo digo amén. Ahora bien, todas estas cuestiones tienen una connotación positiva, por decirlo de alguna manera. Ahora viene la administración para nosotros como familia y dice el anuncio que tenemos que ser atalayas. Y veamos lo que significa, lo que dice la definición de esa palabra. La palabra viene del hebreo y es traducida como atalaya y significa el que mira o el que vigila. Alguien que está atento. Se refiere también a una torre construida en un lugar alto para vigilar y poder avisar y anunciar con tiempo de un peligro o amenaza. Mire qué interesante. Y esto es la definición que da el diccionario de la RAE, algo que todos podemos tener acceso. Leo nuevamente. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira y el que vigila. Se refiere también a una torre construida en un lugar alto. Eso no es un dato menor, está construida en un lugar alto porque desde ese lugar nosotros podemos mirar bien, para vigilar y poder avisar y anunciar con tiempo de un peligro
o amenaza. Entonces hoy el anunciamiento, hoy como atalayas, Dios quiere hacernos entender que, como dice la Escritura, debemos prestar atención a que los días son peligrosos. Y si los días son peligrosos, nosotros tenemos que estar ávidos, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, tenemos que estar alineados al Señor para poder funcionar como atalayas, para poder ver el peligro de lejos y anunciar con tiempo y ser salvaguardados. Miren qué interesante. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que recibir de parte del Señor y tenemos que entender como familia. Lo tenemos que entender de forma personal, lo tenemos que entender de forma familiar y lo tenemos que entender de forma congregacional. Somos atalayas de Dios para dar anuncios acerca de un peligro inminente. Los tiempos son peligrosos, pero para aquellos que están avisados, la realidad es que podemos estar cuidándonos los unos a los otros. Podemos entender que hay lugares que el Señor proporciona como lugares de refugio. Uno de esos lugares de refugio tiene que ser nuestra casa. Otro de los lugares claramente es la casa de Dios. Pero también nosotros tenemos que estar atentos ante los peligros que ocurren. Nuestro corazón tiene que estar siendo cuidado. Nuestros pensamientos, nuestro obrar, porque el peligro es latente. Así lo dijo el Señor. Son días, también debes saber esto, que los postreros días son peligrosos. Y nosotros estamos viviendo el final de los tiempos postreros. O sea que el peligro ahí afuera está realmente en un volumen alto, está bien arriba y nosotros más aún tenemos que estar atentos, vigilantes, como atalayas, para que esos peligros no nos vengan a destruir y poder ser de los que avisan acerca del peligro y cuanto más a lo de nuestra casa. Amén. Vamos a leer a modo de introducción Ezequiel capítulo 3, verso 17 en adelante. Los textos que voy a leer pertenecen al Antiguo Testamento, pero marcan principios que el Señor dejó y que tienen vigencia hasta el día de hoy. Porque dice la Escritura que las cosas que le acontecieron a los antiguos son figura y sombra para nosotros. Así lo tenemos que asimilar. Lo encontró Ezequiel capítulo 3, verso 17. Tengo la versión Reina Valera 1960 y dice así: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Nosotros, dice la Escritura, que somos el Israel de Dios. ¿Cuántos sabían esto? Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Leemos nuevamente. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya para anunciar, para publicar, para dar aviso, para salvaguardar del peligro a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, dice el Señor, y los amonestarás. Otras versiones dice, los vas a advertir. Otras versiones dice, y les vas a dar a conocer de mi parte. O sea, lo que habla el Señor, lo habla para nosotros, para que nosotros estemos alertas, pero también para que podamos alertar a otros. ¿Amén? Dice el verso 18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. O sea que no estamos exentos de la tarea que Dios nos está encomendando. Prestemos atención. Fuimos llamados a dar aviso al que está en una posición errada. Si nosotros no damos aviso, y esa
persona muere, nosotros también somos responsables de que haya muerto. ¿Amén? Vamos con el verso. No, sigue ahí el verso 18. Y tú no la amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Verso 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nosotros somos responsables de anunciar. Dice la Biblia, conforme el Espíritu Santo, que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. El que convence, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero la tarea nuestra no cesó, sigue vigente. Es ir y anunciar el Evangelio. ¿Amén? Ahora, si nosotros anunciamos y el otro, por la circunstancia que fuese, no quiere escuchar, nosotros estamos libres. Pero seguimos siendo atalayas en todo tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? Me miró medio raro al principio. Verso 20. Si el justo, ya no está hablando del impío, ahora está hablando del justo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces es no solo el anunciamiento hacia afuera, como venimos hablando, sino que también es el anunciamiento hacia adentro. Miren qué interesante, somos atalayas del Señor, porque Él dice de nosotros que nos ha puesto para tal función. Y yo digo amén. No se preocupe, mi amado hermano. El Señor viene para que nosotros podamos ser liberados de nuestras situaciones y que podamos tener claridad y que entendamos que en el anuncio hay vida. Porque acá claramente está diciendo, si nosotros anunciamos, estamos dando la posibilidad de vivir. Ahora vamos a traerlo más a nosotros y vamos a hacer zoom en nuestra casa. Muchas veces podemos estar en condiciones de justo, de forma general, porque hemos sido justificados por el Señor. ¿Me sigue? Ahora muchas veces podemos estar en caminos de impiedad, siendo justos, manejándonos como impíos, como hombres que no llevan adelante una vida correcta. Y entonces ahí también viene el Señor con su palabra. Y bendito sea Dios que viene con su palabra. Porque aún en esa condición yo tengo una posibilidad de vivir y no morir. Pero dice que Él viene con su palabra a alguno de nosotros. Y en definitiva, todos en este lugar, al convertirnos en atalayas, salimos de esas posiciones. Miren qué interesante, que Él está diciendo que la atalaya tiene que anunciar y que hay dos posiciones. Algunos que están por caminos incorrectos y otros que aún fueron justificados, pero que pecan y que muchas veces pueden estar durante mucho tiempo en esa condición. Y si nosotros conocemos esa condición, tenemos que sacarlos. ¿Y cómo los sacamos? Siendo atalayas, siendo anunciadores, permitiendo que el Señor obre, permitiendo que la obra del Señor sea como una torre en ese lugar, a donde nosotros subimos a las alturas para que podamos anunciar del peligro que hay en mantenernos en situaciones que no nos convienen. Cuanto más en una casa, insisto siempre, o por lo menos nos es más práctico mirar hacia afuera. Sabemos mirar hacia adentro, pero como que no sé si muchas veces estamos dispuestos a resolver lo que está ocurriendo adentro. A veces conocemos situaciones
y no las alertamos. Pero hoy el Señor nos está poniendo una vestidura de atalayas, nos está recordando una de las tantas funciones que tenemos y que es importante en nuestros hogares. A ver, ¿cuántos de los que somos papás y nuestros hijos, si están, estoy dando un ejemplo, en una situación donde los va a conducir a la muerte, nosotros no acudiríamos en su auxilio? Yo creo que todos. Ahora, muchas veces podemos verlo en el orden natural, pero como que se nos ha vedado en el orden espiritual. Porque sí hay cuestiones de las cuales podemos cuidar a nuestros hijos. Por ejemplo, en el orden natural, si tenemos un enchufe a una altura media y está el chico que todavía es bebé, uno sabe que si va para ese lugar corre peligro. ¿Sí o no? No estoy diciendo nada sobrenatural. Ahora, en el orden espiritual muchas veces no sabemos cómo mirar, porque estamos muy abajo y no estamos arriba donde tiene que estar una atalaya. ¿Para qué? ¿Para alertar de qué? Dice que la principal función de una atalaya, alertar del peligro. Y ahí creo que entramos todos. Qué bueno cuando nuestra esposa nos alerta del peligro en el que nos encontramos, o viceversa, o nosotros a nuestros hijos, o muchas veces nuestros hijos a nosotros. Estamos en nuestra administración familiar y el Señor quiere generar un impacto en nuestros corazones en ese orden, para que aprendamos a mirar, porque una atalaya es alguien que mira. El libro de Efesios reúne todos los conceptos en el capítulo 5, donde hace mención, mirad, haciendo mención, mirad, para que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son, lo encerró ahí, todo. Mirad. ¿Qué hace una atalaya? Mira. Pero no puede mirar si está mezclado entre los que están abajo. Si nosotros estamos haciendo las cosas mal y nuestros hijos están haciendo las cosas mal, seguramente ahí no podremos alertar. Y seguramente las cosas que nosotros no estemos haciendo bien no necesariamente tengan que ver con las cosas que ellos no están haciendo bien. Pero ahí hay algo que está ocurriendo y que ninguno está en la posición de poder sacar al otro. Entonces, hoy el Señor quiere que subamos a esa torre en el orden espiritual, porque desde ese lugar nosotros podemos llevar adelante la función de atalayas. Y no solo eso, hacer subir a los nuestros hacia ese lugar y permanecer en ese lugar todos alertas y poder ver el peligro que se avecina a nuestra casa y cuidarnos. Jesús lo puso así: si el padre de familia supiera a qué hora vendría el ladrón, ciertamente velaría. No se dejaría estar. Para que no minen la casa, para que no se introduzcan, para que no traigan destrucción. Ahora, en el nombre de Jesús, hoy nos tenemos que ir de este lugar recordando que el Señor nos eligió, nos puso como atalayas. Por eso cada vez que alguien nos amonesta, nos corrige en el orden espiritual y está abrazado de la Escritura y hay una buena intencionalidad, démosle gracias al Señor. Porque Él está enviando un mensajero, alguien que nos está sacando del peligro. Ahí es donde también entra que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y quiénes ministran la voz de Dios? El mensaje, pero también el mensajero. Y qué bueno que en una casa seamos nosotros, mis amados. Por ejemplo, los mensajeros, los que tienen un mensaje de parte de Dios para nuestros hijos. Nosotros, para que no tengan que recurrir a otros lugares, a otras casas, a otros padres, a ver qué les van a decir, qué les van a enseñar.
o cómo tienen que manejar tal o cual cosa. Eso es terrible. Nosotros somos los primeros y nosotros tenemos que estar posicionados en ese lugar. Si no, nunca vamos a sacar a nuestros hijos del peligro de lo que está ocurriendo en el orden espiritual, porque ni siquiera nosotros estamos abiertos a escuchar al atalaya, que primeramente es el Señor, porque dice que Él es el que da el mensaje, la amonestación, la advertencia, pero también lo traslada a nosotros para que de la misma forma lo hagamos con los nuestros. Amén. Podemos decir entonces que la función del atalaya sigue siendo muy importante, porque esto dice que ocurría en la antigüedad, para ver los peligros que se avecinaban, si venían mensajeros malos, también para identificar mensajeros buenos, para ver si se avecinaba una guerra, si cómo estaba posicionado el campo de batalla. Y la realidad es que no podían dejar ese puesto, tenían que estar en todo tiempo. Hoy, en el orden espiritual, tenemos que estar en la misma posición, alertas, vigilantes, velando, dice la Escritura. Lo mismo, los mismos principios espirituales que nos deja ver el Viejo Testamento están ahí metidos en el Nuevo y Jesús los manifiesta. Porque Él dice que vino a que se cumpla lo que se ha escrito y que nosotros lo podamos entender y que no se endurezcan nuestros corazones. Amén. Podemos decir entonces que la función del atalaya sigue siendo muy importante. Esto puse yo. Cuanto más en nuestra casa, teniendo en cuenta que el enemigo siempre va cambiando las estrategias. Porque los tiempos son distintos. Seguramente en otros tiempos, valga la redundancia, se peleaban con otras cosas, pero el enemigo no duerme. Él dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. El Señor lo reprenda. Siempre va cambiando estrategias, va modernizando los ataques. Ahí es donde radica que nosotros tenemos que estar mirando. Porque no son iguales los peligros que corrían otras generaciones que los que corren hoy las nuevas generaciones. De hecho, como que ni siquiera nosotros nos dábamos cuenta, porque no ejercían un peligro puntual. Hoy sí. Lo que antes quizás estaba más cuidado en los diferentes órdenes, hoy está degenerado, incontrolable. Y eso también tenemos que aprender a mirar. Como familias, ¿qué acontece en nuestra casa? ¿Qué acontece en nuestro entorno? ¿Qué pasa con nuestros hijos? Porque hay peligros. El Señor lo dijo. El Espíritu Santo lo dice. Dios Padre lo advirtió. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar como atalayas. Ahora bien, el peligro hoy en una casa puede estar, por ejemplo, en la pantalla de un televisor. Y usted me dice, pastor, qué trivialidad. Algo que está al alcance nuestro, algo que es natural o que es común en nosotros. Pero la realidad es que hay peligros. Y tiene que estar bien administrado lo que vemos, lo que escuchamos, los que ven nuestros hijos, porque aún, insisto, en esto de los cambios, de las edades, de lo que cada uno llevamos adelante, puede que a mí no me afecte, pero a mis hijos sí. Porque yo estoy ávido, estoy enseñado, estoy fortalecido, entiendo por dónde viene la mano, pero quizás nuestros hijos no están todavía con el desarrollo intelectual, espiritual, para poder percibir y analizar y, ahí se me fue la palabra, asimilar lo que está ocurriendo, lo que se está viendo, lo que estamos escuchando. Ahí hay peligros. Y nosotros como papás tenemos que ser atalayas y explicarles
No, apaga la tele que es el diablo. No, explicarles. Y les puedo asegurar que lo van a entender y van a estar avisados. Y ellos mismos, el Espíritu Santo les va a enseñar, les va a recordar lo que les dijo un papá que fue una atalaya. Y después cuando ellos estén van a decir, esto no, esto sí. Lo van a entender. Pero si nadie se los enseña, ¿cómo harán? Dice el libro de Romanos, si nadie les enseña. ¿Cómo se van a despertar si nadie ejerce un filtro entre lo santo y lo profano? ¿Cómo van a hacer? Contra un sistema que se viene, pero con todo y que ya está instalado. Todavía no se ha manifestado el hombre de iniquidad, el anticristo, pero el sistema sí ya está operando. Simplemente, entre muchos de los escenarios que están ocurriendo, va a aparecer esa figura. Pero hoy ya está ejerciendo esa operación. Y los hace por todos los medios posibles. Pero nosotros muchas veces o espiritualizando todo, que tampoco está bien, o nada importa, no pasa nada. Ni una ni la otra. Equilibrados. ¿Para qué ejerció el efatá Jesús? Para que pueda oír, para que pueda hablar y para que pueda caminar de forma equilibrada. Porque hablábamos que, por ejemplo, en el orden clínico, alguien que quizás sufre de sordera no puede caminar bien, se marea, no puede estar equilibrado. En el orden espiritual acontece lo mismo. Ese es uno de los peligros. Otro de los peligros, por ejemplo, son los compañeros de diferentes índoles, nuestros compañeros de trabajo, compañeros que tenemos dando vueltas, amistades de nuestros hijos, y lo pongo entre comillas, no, esta es una comilla también, pero una apóstrofe. Esta es una comilla y esta es una apóstrofe. ¿No, señor? ¿Estoy bien? Estas dos son comillas. También tenemos que estar atentos. ¿No? ¿Para qué? ¿Para que se encierren en la pieza y no se junten con nadie y no hablen con nadie? Claramente que no. Pero para que sepan distinguir cuando están en esos entornos. Porque nuestros hijos van a las escuelas, van a los cumpleaños. También tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos. Y muchas veces no podemos estar dentro de esas aulas, pero sí podemos orar por ellos. Y otras veces sí vamos a estar en el cumpleañito, en esta reunión de aquí para allá en la iglesia. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar vigilantes. Tenemos que hacerlo. No por el simple hecho de que se lastimen de forma física, sino que nadie les haga daño en el orden espiritual y que afecte sus pensamientos y luego su manera de concebir las cosas. Y sí, me atrevo a decir porque no tengo miedo, no pasa por cuidar nada que no estemos cuidando nosotros, al contrario. Sí, la iglesia también hay que tener cuidados, hay que tenerlos. Hay que tenerlos. Es terrible que nuestros hijos o que las personas tengan que tener una mala experiencia, una experiencia negativa dentro de la iglesia donde vienen a encontrarse con el Señor. Entonces todos tenemos que ser atalayas y todos cuidarnos por el bien común y porque la presencia de Dios se manifieste y que nuestros hijos siempre tengan memoria de la bendición que fue en todos los tiempos estar en la presencia de Dios. Pero eso es nuestra tarea. ¿Con quién hablas? ¿Con quién te estás juntando? Pero no como asustándolos. No como algo para alarmarse. Sino que como papás seamos inteligentes en el orden espiritual. Y estemos atentos para que nada los influencie para mal. ¿Usted no cree que nuestros hijos fueron llamados a no sentarse en sillas de escarnecedores? Nuestros hijos son hijos de bendición y son hijos con propósitos.
Y como son hijos con propósitos, hay oposición todo el tiempo para que ellos no lleven adelante el propósito de Dios. Es muy finito todo. No es que soy exagerado en cuidarlo, no. Yo sé lo que portan y sé lo que el enemigo va a querer hacerle. El Señor los reprende y los mate con el poder de su boca. Entonces sí que tengo que cuidar los ambientes en donde se mueven, para que sepan cómo moverse y para que sepan elegir que acá me conviene y acá no. Pero por si me tocase estar en un trabajo, en el colegio, en algún curso, en donde fuese, en una actividad, sea fútbol, sea patín, sea la situación que fuese, ellos sepan cómo identificarse, cómo cuidarse, cómo percibir lo que está ocurriendo. Que no sean cándidos, que sepan cómo moverse. Y para eso estamos nosotros. ¿Amén? Pero se me va el tiempo. Otro de los peligros que acontecen hoy son los mensajes directos o ocultos. Algunos ya están más directos que ocultos. Por ejemplo, en la música moderna. Y todo conocemos. No me voy a detener en eso. Las influencias que tienen, que traen. Lo mismo. Alguno puede que no nos afecten demasiado, pero no podemos llegar a decir que no tienen influencias. Eso es muy distinto. Y el atalaya lo tiene que reconocer. Y puede que uno tenga una formación y esté entero ante esa circunstancia, pero no significa que las nuevas generaciones no deban cuidarse de eso. No, como a mí no me hace nada, eso como lo que explicó Pablo, la carta a los Corintios. Sí, hay cosas que a vos no te hacen mal. Si te ponen vino ahí y vos tomás, no pasa nada, pero si hay otro que al toque. Entonces, por esa cuestión yo no lo voy a hacer. Ese es el principio. Sí, a mí no me afecta. Yo lo tengo claro. Pero cuidado con eso. Porque no vaya a ser cosa que me esté deslizando sin darme cuenta. Y no solo eso, sino que esté afectando a los que vienen detrás mío. Mis hijos. Primero. Hoy estamos en nuestra reunión familiar. Después nos fijaremos en los hijos de los demás. Hoy nos vamos a fijar en nuestros hijos. Ya tenemos una retarea ahí. Amén. Si usted no me dice amén, yo creo que usted no tiene una retarea. Porque amén es sí. No hacia mí, hacia la palabra. Ahora sí era hacia mí. Creo que es el punto número 4. ¿No? Vos me miraste medio raro, Ana. Ya me perdí, pastor. La influencia de las costumbres paganas que se introducen sutilmente. Eso también es un peligro. ¿Qué acontece hoy? Más que nunca. Si hay iglesias paganizadas, es porque hay familias dentro de la congregación que siguen manejándose bajo costumbres paganas. Y las tenemos que identificar. No porque los que las llevan adelante, por ejemplo, son satánicos. No. Tranquilos. Nosotros, por amor al Señor, yo no quiero ser partícipe de eso. No quiero nada que esté dentro de esos lugares. No quiero tradiciones. No quiero paganismo. No quiero un poquito de Dios y un poquito de lo que el sistema también pone como cristianizado. Porque entonces después no nos damos cuenta y dentro de las iglesias utilizan aún hasta actividades, pero le agregan la palabra cristiana. Entonces como que está bien. Y ahí metemos literatura cristiana, reggaetón cristiano, cumbia cristiana, todo mezclado. En realidad ahí camuflado de cuestiones que quieren llevar adelante y que todavía no abandonaron. No las dejaron y no las quieren dejar. Esa es la realidad. No las quieren dejar. Y no tiene que ver con que yo esté acá obligando a que alguien las tenga que dejar. Es por amor al Señor. Y es por dar aviso del peligro que traen todas esas cuestiones.
Yo quiero que mi casa sea una casa de bendición, que habite Cristo. Entonces, claramente hay cosas que no van. Y bueno, sí, a veces son más difíciles. Yo no estoy diciendo que sean fáciles. Muchas requieren realmente pararse firme, pero queremos a Cristo. Algunas costarán más, otras costarán menos. Pero es por Cristo. Y es porque fuimos puestos como atalayas. Y siempre, mis amados, siempre claramente es por amor y con amor. Siempre es por misericordia y con misericordia. Entendiendo la piedad y la paciencia que Dios ha tenido con nosotros y de la misma forma nosotros ser claros y entender cuál es el tiempo. Para no volvernos fariseos y entender que puede que en mi familia alguien todavía no lo entienda. Y entonces pedirle al Señor la claridad para poder trasladarlo fielmente y bajo la misericordia, porque la justicia la ejerce el Señor. Amén. Número 5, otro de los peligros, es la presencia maliciosa de mensajes e imágenes en Internet. Algo que esto es muy contemporáneo, esto está latente, esto es el hoy y ahora. Las redes, todo lo concerniente a lo que se ve en esos lugares y que también nosotros nos tenemos que cuidar y que tenemos que ser de los que cuidan a nuestros hijos. Lo mismo que encierra lo conceptual de lo que venimos hablando. No pasa nada, está ahí con una pantalla. Sí que pasa. Sí que pasa. En un ratito pasa. Enseñarles a qué ver, qué no ver. Lo mismo los grandes, ¿eh? Pero si los grandes no quieren ponerse a tiro con eso, ¿qué vamos a pretender con los chicos? Y no se ofenda mi amado hermano, y no te ofendas mi hermano que me estás viendo, que no estoy teniendo muchos seguidores, y si sigo hablando de esto, menos. Pero a veces nos sacamos de encima a nuestros hijos con aparatos, con la televisión, con el internet, con todo lo que conlleva eso. Vuelvo a la carga. Está mal ahí todo eso y todo está Satanás metido ahí adentro. No, hay que tener cuidados, hay que ser atalaya, porque una atalaya daba aviso de lo malo, pero también de lo bueno. Enseñémosles. En las redes hay cosas que son muy malas y hay cosas que son muy buenas. Entonces, enseñemos eso y estemos atentos a los peligros. Es tan fácil hoy estar en todo tiempo y en todo lugar. Es tan fácil hoy mirar, stalkear, ¿se dice? ¿Está bien? Congregarnos acá, congregarnos allá, escuchar a fulano, escuchar a mengano. Después no nos damos cuenta y somos mengano. Y a mí a veces me da, ¿quién te enseñó? ¿De dónde sacaste eso? No, lo escuché, pastor, ¿sabe qué? Bueno, tomate un avión y anda que te lo explique ese que vos escuchaste. ¿Qué tengo que ver yo? Ahora vamos a llevarlo a nosotros. No, ¿sabes qué? Nuestros hijos vengan, no, ¿sabes qué? Papi, escuché al papá de Sultano, que está, ¿cómo es? Sultano, Mengano, ¿y quién era el otro? Y fulano. Fulano, Sultano y Mengano. Una triada. El papá de Mengano dijo esto, dijo aquello, y a mí me parece que, mira, así como diciendo, si eso no es lo que, por lo menos como papá, a mí me generaría algo negativo. Y tendría que rever mi posición de por qué está pasando eso. Pero también hay una actitud muchas veces dentro de nosotros de rebeldía que hace que nosotros estemos espigando
en otros lugares, en otros campos, haciendo otras cosas. Y entonces después se nos hace todo un matete. Y así pasan las diferentes facetas, ¿eh? Y todo eso ocurre ahí, en ese campo que es la Internet. Y de lo cual también tenemos que cuidarnos, porque es sutil. Hoy el ataque es sutil. Y el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice que es un ser inteligente. No nos creamos que con nosotros no va a poder, si no estamos bajo la cobertura del Señor. Si estamos bajo la cobertura del Señor, claramente no va a poder. Entonces, sí que es importante. Para eso también tenemos que ser atalayas. Amén. Tengamos cuidado de nosotros mismos, de los vientos de doctrinas y de los falsos maestros. Eso dice la Escritura. Los vientos de doctrina son justamente las diferentes enseñanzas erradas que están dando vueltas. Tenemos que tener cuidado. Yo sé que para ustedes es común escucharlo. Yo lo reitero y hasta muchas veces hasta puede parecer, otra vez. Pero usted es un privilegiado, es un honrado de parte del Señor de poder hacerlo. Hoy me toca decirlo a mí, pero pareciese como que yo me estoy ufanando, pero el Señor nos los concedió a todos y yo estoy incluido en ese todos. No es que yo acá soy el capo y ustedes, gracias a Dios que me tienen a mí. Pero otros tengan por seguro que no tienen la posibilidad de escuchar lo que nosotros estamos escuchando. Pero dice la Biblia que el hombre saciado de miel muchas veces luego la ve y la desprecia. De eso también tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado. Porque a veces es tanto lo que tenemos que... y no lo valoramos. Y nos corre de posición. Porque lo que nos hace vivir es la revelación y la miel es la revelación. Y estaríamos despreciando la revelación de Dios. Que por gracia se nos está haciendo derramada. Y cuando habla de vientos, justamente tiene que ver con todas esas enseñanzas y doctrinas erradas. Pero bendito sea Dios, que dice que si nosotros estamos posicionados sobre la roca, como estamos en esta noche, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero no nos van a movilizar. Nos van a mantener firmes siempre sobre la roca. Amén. Miren qué dato interesante. Isaías capítulo 56, voy a ir rapidito. Versículo 10. Isaías 56, verso 10 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Miren qué interesante. No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. No hay demasiado como para explicar. La función de la atalaya es una, y el Señor la definió conforme Él trasladó el mensaje de las funciones de una atalaya. Pero ahora dice que hay atalayas que están ciegos. Si no vemos, ¿cómo vamos a poder alertar? Si dice que ser una atalaya es el que mira. Y ahora si estamos ciegos, ¿de qué alertaríamos? Interesante. Señor, traiga apertura a nuestros ojos, en el nombre de Jesús. Pero luego dice que hay atalayas ignorantes. Miren, la ignorancia puede encerrar no solo la condición de carencia de conocimiento, sino el no deseo de buscarlo, que esa es una posición peor, que sería un ignorante voluntario. Porque puede que desconozcamos algunas cosas. Y en este caso, claramente el Señor quiere que tengamos conocimiento de Él, de la verdad, que nos libera, que nos posiciona. Conoceréis la verdad y la verdad los va a liberar. Entonces dice que hay atalayas que son ignorantes. Y
Y dice que el pueblo que no tiene conocimiento de su Dios va camino a la destrucción. Y claramente es una casa que no tiene conocimiento sobre su Dios, va camino a la destrucción. Entonces hay atalayas que son ciegos. El Señor nos abra los ojos, por favor. Que despierte la necesidad. Miren, eso es lo que es abrir la boca para anhelar la palabra. Porque estamos... ¿Cuál es el fin? Mira, hay un deterioro. Eso es una triada también, un descenso, una involución. Ciego, que parecería que es lo peor. No. Ignorantes. ¿Y después qué dice? Atalayas como perros mudos. Hablábamos el domingo acerca de que hay un espíritu que quiere enmudecer y que Jesús lo reprendió. Porque necesitamos hablar. Porque sí que tenemos que mirar. Esa es la estatura más alta, por ponerlo de alguna manera, de una atalaya, de un padre de familia, de alguien que está al frente. Pero después también hay que conocer. Porque si no, ¿cómo identificamos si lo que viene es bueno o es malo? Y después hay que hablar. Entonces, cuando eso no acontece, hay un deterioro. Primero no vemos, después ignoramos y somos mudos. Mudos. Alguien que no cumple la función de atalaya se queda mudo. Después dice que no puede ladrar. La Biblia, entre muchas acepciones acerca de los perros mudos, habla acerca de los ministros y también de los malos hermanos, que no tienen nada para decir. Que simplemente quieren alimentar a un pueblo que está durmiendo. Alimenta el sueño en vez de despertar, porque dejaron de hablar. Y eso claramente nos posiciona de forma negativa en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces, cada vez que el Señor hizo un efatá, había algo que necesitaba empezar a abrirse. Y el Señor ya lo abrió, yo lo creo en el nombre de Jesús. Para eso viene la administración. Bajo un cielo de incredulidad, no se puede. Este papá que llevó a su hijo con un espíritu mudo, por eso no era algo natural, era espiritual. Un espíritu que gobierna regiones y que no nos permite hablar, necesita la liberación de Jesús. No de discípulos incrédulos. Y el Señor lo liberó y le dijo, si puedes... ¿Cómo que sí puedo? Sí puedo. Sí puedo. Y el Señor lo liberó. Y lo arrastró. Y lo revolcó. Dice que el Espíritu, cuando vio a Jesús, empezó a salirse de sí. Así que no tenga miedo, mi hermano. Acá dice que hasta echaba espumarajos. Porque es una liberación. No nos deja cómodos. Hay algo que necesita romperse y el Señor lo rompió para que podamos hablar, para que no estemos mudos, para que no seamos atalayas mudos en nuestras casas, sino que nosotros hablemos, en nuestra casa se anuncia el Señor y en la congregación de los santos, que es la iglesia de Cristo, se atalaye y se lleve adelante la función de alertar el peligro. El Pedro. Como la Jenny. El Pedro. No, el perro que no ladra, muerde, van a decir algunos. No. Por eso lo anoté. El perro que no ladra es aquel que convive con el pecado, haciendo amistad con lo malo o ignorando la peligrosidad
que esta condición encierra. No, está bueno no hablar en el orden espiritual. Pero ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé la claridad de todo lo que Él nos está ministrando. Amén. Jeremías capítulo 6, verso 17 al 19 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Pero, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre ese pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No a mi ley, la ley del Señor. Y porque va a tener que aclarar todo, ¿viste? En los tiempos que corren. A ver si alguno después escuche, nosotros estamos en las bodas del Cordero y ellos, los que quedaron en la tribulación, están mirando y dicen: ¿qué mile? Van a relacionar con... Guay, dice el Señor, con no hacer caso a las trompetas, a las voces, a los atalayas. Hay consecuencias. No es que no pasa nada. Ellos dijeron: no escucharemos. El Señor, así como el texto, el pasaje anterior dice que pregunten por los caminos, cuál sea el camino, que hay que frenarse y preguntar. ¿Cuál es el camino? Y anden por él. Y dice que ese pueblo dijo: no andaremos, no me interesa. Luego dice: les voy a poner atalayas para asistirlo, pero ellos dijeron: no queremos escuchar. Entonces, muchas veces puede que estemos en esa condición. Hoy tenemos que salir, amados. Si por alguna cuestión estamos en esa situación, pensemos en nosotros, pensemos en nuestras familias, pensemos en nuestros hijos, pensemos en la iglesia de Cristo. Hay consecuencia, hay un pueblo que sufre consecuencia de parte del Señor por no oír la trompeta, la voz. Hay juicio cuando no queremos oír la voz de alerta. Porque estamos en tiempos de juicios, como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot. Tiempos de juicios. Así será el día de la venida del hombre. Los tiempos que nos están aconteciendo. Termino y cantamos como atalayas. Reina Valera contemporánea, el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 7. Me quedé un ratito más. Sí, después se quedan todos los hermanos charlando ahí. Que está muy bien, ¿eh? Me encanta. Ezequiel 33, 7 dice: es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo de Israel. Tú oirás de mí mismo la advertencia y les advertirás para que se prevengan. Qué lindo. El Señor mismo va a venir con advertencias sobre nosotros. Él nos va a decir para que nosotros estemos alertas, atentos, seguros. Pero también nos va a dar la habilitación para que nosotros vayamos con lo que Él nos dijo, ir a otros y decirles, para que también estén advertidos. Y bendito sea Dios que Él viene con advertencia, para que podamos prepararnos, para que podamos ordenarnos, para que podamos volvernos a Él, para que podamos arrepentirnos. Esta es una noche especial. Él nos está posicionando en el último tiempo, en el último tramo que la iglesia tiene sobre la tierra, como atalayas. Y primero, como siempre, quiere nuestros corazones, claramente, pero quiere a nuestra familia. Alertémonos como familia. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos estar juntos, porque podemos hacerlo en armonía, porque tu palabra nos bendice, porque está viva, porque es eficaz. Señor, realmente podríamos haber estado en cualquier otro lugar. Y aún con nuestros pensamientos dispersados. Pero gloria sea tu nombre.
que nos permite llevar cautivos todos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo y a la palabra. Y tengo por seguro que la palabra que es lanzada no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual está siendo enviada. A su tiempo dará fruto al 30, al 60 y aún alcanzará al 100, porque tiene poder la palabra y las semillas que lanza el Señor son buenas, siempre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos has alertado, porque esa voz de mando, esa voz de arcángel, la trompeta de Dios, sigue resonando en nuestros corazones. Y tenemos por seguro que un día volverás y eso será pronto. Y nosotros vamos a oír tu voz y vamos a ver cómo los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos levantados para encontrarnos con el Señor y estar para siempre con Él. Nosotros, la iglesia y por supuesto nuestras familias, los que hemos creído en el anuncio. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al que viene. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. A ver, a ver. Eso. Gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. Gracias. Satúrame, Señor, y satúrame, Señor, con tu presencia. Oh, satúrame, Señor, con tu poder. Oh, y satúrame, Señor, con tu Espíritu Santo. Gracias. Bueno, hay poder en Cristo. A ver, hay poder, poder. Vamos. En mi Jesús, yeah, quien murió y resucitó. Sí, hay poder, poder. Oh. Vamos a declarar otra vez. Dice, sí hay poder, poder. En mi Jesús. Oh, y Él murió y resucitó. Sí hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, Señor, gracias, Señor, te damos por tu presencia. Oh, gracias, Señor, te damos por tu poder. Uy, gracias, Señor, te damos por tu Espíritu Santo. A ver, a ver. Gracias, Señor. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. A ver, iglesia, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Eso, pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. Veremos al Señor. Alguien dice amén. Otra vez, ¿cómo dice? A ver, pronto, sí, muy pronto Veremos al Señor. Pronto, sí, muy pronto veremos al Señor. pronto, sí, muy pronto veremos al Señor.
veremos al Señor. Vamos a declarar esta noche con alegría. A ver, llanto ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Eso, dolor ya no habrá. Sí, veremos al Señor. Y muerte ya no habrá. Sí, veremos Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Oh, aleluya, aleluya, veremos al Señor. Sí, aleluya, aleluya. Vamos a levantar las voces todos arriba. Dice, su poder nos ha mostrado. Es mi libertador. Él rompe cadenas. Su misericordia me salvó. Y hoy cantamos. Lo canta fuerte. Eso es, vamos. Otra vez declara, su poder nos ha mostrado.